Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Dios mío, te doy gracias en esta mañana por tu presencia, te doy gracias por tu amor, te doy gracias porque tú estás en medio de tus hijos, donde quiera que ellos estén. No importa si están en una iglesia físicamente o si están en sus hogares o si están en la calle o si están trabajando. Ahí tú estás. Te doy gracias porque en esta mañana sé que tu palabra tiene poder para llegar al corazón. Te doy gracias porque en esta mañana sé que tu presencia va a llegar y va a tocar corazones de cerca y corazones que están lejos. Corazones que han escuchado por primera vez y que van a escuchar por primera vez. Y corazones que ya han escuchado muchas veces tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tu poder y tu unción caen a cada vida ahora en el nombre de Jesús. Que tu poder se derrama donde quiera, Señor, que estén las personas que escuchan este mensaje. Te doy gracias porque no hay freno para ti. Nada puede impedir que tu palabra llegue con unción y con poder. Y me pongo en esta mañana delante de tu presencia para que seas tú obrando. Te doy gracias por todo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11:6 acabamos de leer. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En cambio, Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y te voy a contar en esta mañana una anécdota. Estaba navegando por internet y me encontré con una anécdota que me llamó muchísimo la atención. Me pareció muy interesante y me pareció que era muy acorde con este mensaje que te quiero traer en esta mañana ahí donde tú estás. Y la anécdota refiere lo siguiente. Habían dos bebés gemelos que tuvieron una conversación en el vientre de su madre. Uno de los bebés le preguntó al otro, ¿tú crees que hay vida después del parto? El otro le contestó, claro que sí, tiene que haber algo después. Yo creo que estamos aquí para prepararnos para lo que viene más tarde. Paparruchadas, tonterías, le contestó el primer bebé. No hay vida después. ¿Qué clase de vida sería esa?, le dijo. El segundo bebé, según esa pregunta, le contestó y le dijo lo siguiente. Yo creo que allí habrá más luz que aquí, mucha más luz. Tal vez incluso podamos caminar con nuestras piernas y podamos comer con nuestras bocas. Incluso puede que podamos hacer más cosas que aquí ahora mismo no podemos hacer. Pero el primer bebé sabía que eso era una locura. Es que es una locura. Caminar es imposible. Es que no te das cuenta que estamos aquí en líquido amniótico. ¿Por qué piensas en caminar? Eso es imposible. ¿Y comer con la boca? ¡Ja! Ridículo. ¿Es que no ves que comemos a través del cordón umbilical? Y que ahí tenemos todo lo que necesitamos. ¿De dónde sacarás tú todas esas tonterías? Yo creo lo que veo y después de esto sé que no hay nada. Pero el segundo bebé le insiste. Y yo creo que sí, que ya no necesitaremos un tubo físico para comer. Después de la vida no hay nada. Ya te lo dije, si lo hubiera, ¿por qué no ha vuelto nadie de allí? ¿Por qué no ha vuelto nadie de la vida posparto?
El otro bebé le contestó, pues yo creo que encontraremos a mamá y ella nos cuidará. El primer bebé le contesta, mamá, ¿y dónde está mamá ahora? ¿Dónde está mamá ahora? ¿Nos ha abandonado? Nosotros, le contestó el bebé que creía, estamos en ella. Sin ella no podríamos existir. Nuestro mundo no existiría. Pues yo a mamá no la puedo ver y por lo tanto no creo en ella. Pero el otro bebé, el segundo bebé, le dijo de esta manera, cuando estoy en silencio, dentro de mí, aquí dentro, yo puedo escuchar su voz, su susurro y puedo sentir su presencia. Esta anécdota, esta historia que te refiero o que te cuento acerca de dos bebés gemelos en el vientre de su madre, se asemeja a muchas vidas, a muchas personas que tienen diferentes pensamientos acerca de Dios. Es necesario que para acercarse a Dios creas que Él existe. Es un requisito, la fe es necesaria. De igual manera que existía una vida después del parto y tú y yo somos testigos de eso. De igual manera, Dios existe y hay vida, una vida después de la muerte, una vida después de esta. Es una realidad. Y aunque no lo veas, eso no significa que no sea real. Es real, es real. Existe Dios. Pero Romanos 3:23 nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Repito, por cuanto todos pecaron, están destituidos, desechados, echados fuera de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, es todos. Tú y yo estamos incluidos en ese todos. Y tu conciencia y mi conciencia muy bien que nos aclaran por medio de los remordimientos que hemos hecho cosas que están mal, hemos pecado. La conciencia te avisa y te dice, no hagas esto, no hagas aquello. Pero tu decisión muchas veces es, pues voy adelante, lo voy a hacer. Por tanto, la palabra enseña claramente que tu pecado te separa de Dios. Mi pecado me separaba de Dios. Es una realidad. Pero el Señor no quiso ni quiere que te quedes en esa situación, tú que me estás escuchando ahora mismo a través de internet. El Señor quiere algo diferente para ti. Y Él envió a su único Hijo, Jesucristo, para traerte salvación. Hay un texto bíblico muy conocido, San Juan 3:16, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuevamente aquí aparece la palabra todo. Todo aquel que en Él cree. Y en ese todo estamos nuevamente tú y yo. ¿Se salvará todo el mundo? No. ¿Pero por qué? Si la salvación es para todos. Porque hay un requisito. Es necesaria la fe para acercarse a Dios. Y dice, para todo aquel que en Él crea. En Él crea. Y vuelve a aparecer nuevamente la palabra creer. Todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. A su vez, la palabra nos enseña que esto es un regalo de Dios, pero lo que se recibe a través de un único mediador, que es Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, no tienes que estar buscando aquí ni allá. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. La salvación viene a través de un solo hombre,
Jesucristo, hombre. Él fue quien murió en una cruz y resucitó al tercer día para darte vida, para darte salvación. Todos hemos pecado de una manera o de otra manera. Algunos tienen pecados terribles y sienten que no son merecedores de la gracia y el amor de Dios. Y otros tienen pecados pequeñitos y sienten que son buenos y que ellos van a ir al cielo porque son buenas personas. Pero te digo que en ambas situaciones necesitas arrepentirte y pedir perdón al Señor, porque da igual el tamaño de tu pecado, de tu error, da igual, sigue siendo pecado. Y por lo tanto te aparta, te separa de Dios. Hay una salida. La salida es Jesucristo. Si clamas a Él, Él te va a dar esa vida y vida eterna. Pero ¿cómo llegamos a tener esa vida eterna? A través de Jesucristo. Él declara de sí mismo en Juan 14:6, Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él mismo dice que Él es el camino. Qué extraño, ¿no? Porque los caminos no son personas. Nunca una persona es un camino. Nunca ponemos a una persona y la pisamos encima y decimos: es que es este el camino. No, un camino no es una persona. ¿Cómo Él dice de sí mismo que Él es el camino? Pero qué cosa más irrisoria, más rara, fuera de lugar. Sin embargo, no hay nada que esté fuera de lugar. Todo tiene un significado perfecto. Y para que lo puedas entender cómo Jesús puede ser ese camino, te voy a referir una historia. En una ocasión un misionero tenía que ir a la selva y él quería llegar a un sitio recóndito, escondido, donde solamente había indígenas nativos y era muy difícil de llegar ya que estaba dentro de la selva. Entonces, para poder llegar a ese lugar, él contrató a un guía. Pero no cualquiera, no cualquier guía. Este era un guía diferente. Era nativo también. Entonces ese guía nativo venía ahí con su machete y según iban avanzando, él iba cortando, y el pobre misionero que iba detrás iba caminando, mientras que este guía nativo ahí, ¡bum! ¡Fa! Pero ya cuando llevaban un rato, ya el misionero empezó a estar sospechoso. Le parecía un tanto sospechoso que no había ningún camino para llegar. Le parecía más sospechoso todavía que lo estuviera metiendo cada vez, adentrando más y más en la selva, pero sin ningún camino aparente. Entonces le dijo: oye, perdona, pero yo no veo que estemos llegando a ninguna parte. Yo no veo aquí ningún camino. Pensaba dentro de sí que lo estaban engañando. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando el guía nativo le dijo: es que el camino soy yo? El camino soy yo. Este guía nativo era experimentado en la selva y realmente llegaron al final a su destino. Llegaron al lugar donde el misionero quería llegar. Pero no existía un camino como lo conocemos nosotros hoy en día. El camino era diferente. El camino era ese guía nativo. Y de igual manera, en la misma manera, el Señor Jesucristo te dice que yo soy el camino. Y para llegar al cielo, para llegar al Padre, no vas a encontrar una autopista, no vas a ir en avión, no vas a encontrar un paso de cebras que tengas que atravesar, no va a haber semáforos en el camino, no vas a encontrar nada de eso, sino que solamente a través de Jesucristo, a través de su persona, vas a poder llegar al Padre, porque realmente Él, y solo Él, es el camino que te da vida y vida eterna. Solamente Él es el mediador entre Dios y nosotros, los hombres. Solamente Jesucristo. Así que esta pequeña historia te hace sencillo el entender que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Tú que estás en casa, tal vez estás con ansiedades, tal vez estás con carga interior que te pesa,
el remordimiento de las cosas que has hecho a lo largo de tu vida. Tal vez alguno esté muy enfermo, cerca de la muerte, y se pregunte qué hay después de esta vida. Y yo te digo, Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Y para ti que ya eres creyente en el Señor, tengo una pequeña historia que quiero que recuerdes. Y estoy casi terminando. En una ocasión, Mateo 8 nos dice lo siguiente. Jesús y sus discípulos suben en una barca y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y nuevamente menciona la palabra fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tienes temor ahora mismo? Que no te falle en este momento la fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y hubo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿pero qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora mismo hay una gran tempestad levantada. La tempestad de las enfermedades, la tempestad de los miedos, la tempestad de la inseguridad se ha levantado y las olas son tan grandes que inundan tu barca, inundan tu vida. Y es ahí, en ese momento, si ves la historia, los discípulos también atravesaron la tempestad. El Señor no los llevó a un sitio donde estuvieran a salvo. Ellos estaban allí, la tempestad se levantó y caía toda esa agua dentro del barco o la barca donde ellos estaban también. Y toda esa agua caía y parecía que iban a hundirse. Y tú y yo estamos en medio de una tempestad de enfermedades, una tempestad de temores, una tempestad de inseguridades respecto al futuro, a lo que ha de venir. Pero tú y yo tenemos algo grande, grande, grande. Tienes a Jesucristo en tu barca. Mi querido hermano, mi querida hermana, no se te olvide. Tú tienes a Jesucristo en tu barca, en tu vida. Y Él va a calmar toda tempestad. No tengas temor a lo que se levante delante de ti. No tengas temor a las circunstancias que estás enfrentando. Porque el que controla el viento, el que controla el mar, está en tu barca, está en tu corazón. Y Él va a reprender el viento, Él va a reprender ese mar de tempestades y te va a traer la calma que necesitas. Así que mantén esa fe. Jesucristo tiene el control. Jesucristo tiene el control de los vientos, tiene el control de las tempestades. Y tenemos esperanza, tenemos ánimo, tenemos un futuro en Él. Así se esté cayendo el mundo, que andamos firmes en la roca que es Cristo. Así haya tempestades que estén arrasando todo, incluso dándonos a nosotros mismos dificultades, cosas que nos vengan en contra. Aún así sabemos que vamos a salir adelante en el nombre del Señor. Nada te podrá hacer frente, nada va a impedir que la presencia del Señor cambie las circunstancias. Porque hay poder en la sangre de Cristo, porque hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y solo a Él le daremos la gloria. Y solo delante de Él levantaremos las manos para adorarle, sabiendo que Él nos dio la salida. Así que confía, mantén la fe. Y como resumen, recuerda, solo Jesucristo es el camino.
Recuerda, si quieres acercarte a Dios, debes creer que Dios existe. Y la realidad innegable es que Dios existe. Y si estás en un mar de tempestad, como creyente o como no creyente, si has recibido, aceptado a Jesucristo en tu corazón, no te preocupes, porque en tu barca va a haber paz, va a haber paz, va a haber paz. Que el Señor te bendiga mucho en esta mañana, que el Señor, donde quiera que estés escuchándome, sea aquí en Canarias, sea fuera de Canarias, que el Señor te toque con poder y que entiendas que su amor llega hasta ti hoy. Y te voy a dar la oportunidad de que ahí donde tú estás escuchando, puedas pedirle al Señor que entre en tu corazón. Si tú quieres tener a Jesucristo en tu barca, en tu vida, en tu corazón, ahora es el tiempo, ahora es el momento, ahora es el tiempo exacto, el tiempo kairos de salvación. Así que me gustaría orar contigo. Voy a hacer una oración y tú en casa puedes repetirla y te aseguro que para el Señor no hay distancia. Él va a darte la salvación, Él va a quitarte esa carga de tu alma, ese peso que te abruma por el pecado y te va a hacer libre. Y no solamente libre, sino serás salvado. Cierra tus ojos y vamos a orar. Me gustaría que repitieras conmigo esta oración. Dios mío, te doy gracias porque tú me has amado. Te doy gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí para traerme salvación. En esta mañana me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi corazón. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque me has perdonado y ahora tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor te bendiga muchísimo. Y ahora vamos a cantar una canción que me gustaría que la cantaras tú también en casa, todos juntos. Que el Señor te bendiga. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo,
Gracias, Señor. Te adoramos. Pido que tú bendigas a cada familia, en cada hogar. Que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia esté en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Que tu salvación llegue a cada rincón de este mundo, a cada lugar, aún al más recóndito. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén. Que el Señor te bendiga mucho, que seas prosperado en todo y que su presencia te acompañe donde quiera que vayas. Amén.